¿Cómo están, amantes y apasionados de la refrigeración? Espero que estén bien, muy bien. El video de hoy se titula Fallas comunes en compresores. ¿A qué se deben estas fallas? Bueno, voy a empezar hablando desde el punto de vista técnico, pero de los fabricantes de compresores. Tuve el privilegio de asistir a capacitaciones de fabricantes mundialmente conocidos de compresores como Tecumseh, Emerson, etc. Y ellos mencionan cuáles son las fallas por las que los compresores van a garantía. Las más comunes. Ellos se toman el trabajo de hacer estadísticas y ver qué fallas tienen los compresores cuando van a garantía, sea que los revisa la fábrica misma o un servicio técnico oficial de la marca. La primer falla, ¿están listos? Redoble de tambores. La primer falla y la principal causa en la que muchos fabricantes de compresores, normalmente y mayoritariamente herméticos y semiherméticos para refrigeración familiar y comercial, dicen que encuentran cuando los compresores vuelven y retornan a garantía es: no hay falla. ¿Cómo? Sí, como escuchaste, como han escuchado. Los fabricantes de compresores se toman la molestia de llevar estadísticas y mencionan que cada vez que llega un compresor a garantía, la mayoría de las veces no está fallado el compresor. Y entonces, ¿por qué el técnico o el mecánico se toma la molestia de instalar el compresor, desinstalarlo y mandarlo a garantía? Bueno, por fallas ajenas al compresor, pero que erróneamente se le atribuyen al mismo. Entonces, ¿qué hace el service o el fabricante? Pone al compresor en un banco de prueba, realiza normalmente una prueba de compresión, una prueba de vacío, una prueba de amperaje, en realidad de intensidad, que se mide en amper, vulgarmente le decimos amperaje, pero en realidad le hace una prueba de intensidad a ver si tiene un consumo excesivo, si está comprimiendo bien, y resulta que el compresor funciona de maravilla. Pero el fabricante se da cuenta que el técnico tiene una falla en el circuito de refrigeración y se lo atribuye al compresor. Algunas fallas sí son reales, pero el fabricante determina que inicialmente el problema estaba en el circuito y afecta al compresor. ¿Por qué? Bueno, una regla de oro por la que yo me guío, respetando y haciendo caso a los que tenían experiencia y me enseñaron, es: siempre que se abre el circuito, se cambia el filtro. Siempre que abras el circuito, cambia el filtro. Eso me lo dijeron personas con experiencia y yo lo apliqué. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos dicen: lo que mata a un compresor, mata al siguiente. Lo que daña a un compresor, daña al siguiente. Si un compresor falla y vos no realizás limpieza de circuito y cambio de filtro, vas a terminar dañando un compresor nuevo. Por otro lado, no revisan algunos técnicos que puede haber obstrucciones totales o parciales en el circuito. Esto hace que la presión de alta se eleve, la presión de baja descienda, y en vez de buscar el problema, lo que hacen es seguir cargando refrigerante y cargando más refrigerante y cargando más refrigerante. Esto genera una sobrepresión excesiva. Presión igual a temperatura, la presión de alta se eleva por las nubes y la temperatura por ende del compresor y toda la parte de alta, y el protector térmico del compresor se activa por exceso de corriente, por exceso de temperatura. ¿Qué sucede? Como el compresor corta, al tiempo que se enfría vuelve a buscar arrancar y vuelve a cortar y produce un consumo de arranque excesivo, lo cual sería otro dato de importancia sumamente grande para diagnosticar que el problema no necesariamente está en el compresor, porque
A pesar de eso sí está logrando arrancar, a pesar de que está sobrepresionado. ¿Qué pasa? Los técnicos pueden llegar a pensar que el problema está en el compresor y lo envían a garantía. Esas son algunas de las razones por las que no hay falla en el compresor, sí hay una falla en el circuito y se le adjudica la falla al compresor. Otro problema que puede haber, que hace que se dañen los compresores y vayan a garantía, es retorno de líquido, de refrigerante en estado líquido. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que los compresores herméticos y semiherméticos no comprimen líquido. No están fabricados para comprimir líquido. Están fabricados para comprimir refrigerante en estado gaseoso a una presión elevada. Y de hecho pasa por la condensadora a una presión elevada, a alta presión y a alta temperatura, como decimos siempre. Pero no comprimen líquido. Si enviamos refrigerante en estado líquido, estaríamos dañando el equipo, porque puede retornar líquido al compresor por fallas de evaporación que pueden ser evaporadoras sucias, ciclos de defrost inadecuados o nulos, falla en los forzadores de los evaporadores, etcétera, etcétera. Otra falla común en refrigeración familiar, sobre todo, es exceso de carga de refrigerante. El refrigerante se carga por peso. La carga ideal es por peso. Tú me dirás, bueno, pero Andrés, yo hace 100 años, 1000 años que cargo por presiones. Mis antepasados cargaban por presión y yo voy a seguir cargando por presión y mis bisnietos, mis tataranietos van a seguir cargando por presión. Excelente, te felicito. Si tú lo quieres hacer así, hazlo. Pero como yo siempre digo en mis videos, no es recomendable. Tú puedes conducir tu vehículo mirando tu celular. De hecho, puedes estar mirando este celular mientras manejas tu vehículo. Puedes estar viendo mi video ahora mientras manejas tu vehículo. Puedes hacerlo, no es recomendable. Y sobre todo en los equipos de nueva generación inverter, la carga es por peso, no por presión, porque las velocidades de compresión van a ir variando, ¿sí? No va a tener una marcha fija el compresor. Pero bueno, ese otro tema. Retorno de líquido. ¿Qué efecto tiene el retorno de líquido? Bueno, como ya dijimos, puede dañar todas las piezas mecánicas del compresor, como los flappers, el mismo pistón, etc. O en el caso de los compresores a pistón. O también puede producir un lavado de piezas. ¿Cómo es esto del lavado de piezas? Bueno, el refrigerante en estado líquido realiza, tal cual como se escucha o como suene, un lavado de piezas que lo limpia del aceite lubricante. ¿Y esto es malo? Sí. ¿Por qué? Porque se queda sin el lubricante. Muchos compresores dañados van a fábrica y la fábrica descubre que las piezas tuvieron un desgaste excesivo por excesiva fricción, etcétera, porque estaban sin el aceite lubricante por un lavado, ¿sí? Y no está preparado o diseñado para funcionar sin lubricante. De hecho, el aceite lubricante está para, justamente como su nombre lo indica o la palabra lo dice, diría el gran Don Ra, para lubricar y evitar un desgaste mecánico excesivo por fricción, etc. Así que el retorno de refrigerante en estado líquido genera el lavado de piezas, lo cual es muy dañino. Otro efecto que tiene el refrigerante en estado líquido cuando llegan unas pequeñas gotitas de refrigerante en estado líquido y no gran cantidad, es lo que se conoce como espumación. Y en esto voy a mencionar a una capacitación de un fabricante de compresor que mencionó que tenían muchos compresores fuera de garantía o los dejaban sin garantía porque el retorno de refrigerante en estado líquido no es una falla del compresor, sino es una falla del técnico que no cargó por peso. Y esto generaba una espumación, cito tal cual
el fabricante lo mencionó. Esto genera una espumación. El aceite en estado líquido, al tener un shock térmico, porque el refrigerante sigue evaporándose aún dentro del compresor en contacto con el aceite caliente, el aceite recibe un shock térmico, pierde sus propiedades y toma forma de espuma y empieza a elevarse. Esto hace que el aceite suba, que la toma de aceite, que en algunos compresores es abajo, permite lubricar la compresión, no se dé y el compresor se dañe. Entonces, para evitar ese shock térmico, lo principal, la regla de oro que los fabricantes mencionan es cargar por peso. Si usted respeta la carga ideal por peso y el compresor falla, el fabricante no tendría de qué quejarse, pero la mayoría de las veces sí, porque no se carga por peso, se excede la carga y la evaporación que se tiene que realizar en el evaporador no termina allí y continúa realizándose dentro del compresor. Para eso están los acumuladores de succión, que están al final de muchos evaporadores o en algunos compresores de aire acondicionado, que vulgarmente se le dice la bombona negra, pero en realidad no es una bombona negra, es un acumulador de succión, así se llama. Es para evitar que ingrese refrigerante en estado líquido al compresor, el acumulador de succión, pero no hace milagros. Si yo me excedo mucho en la carga, esas pequeñas variaciones de presión que me salvaría el acumulador de succión pasarían a ser grandes variaciones de caudal de refrigerante. Estamos hablando sobre todo en elementos de expansión fijos como el capilar, y retorna líquido al compresor. Bien, el tercer motivo de falla eléctrica que daña compresores es por fallas eléctricas. ¿Cómo fallas eléctricas? Sí, fallas en el suministro eléctrico. Las empresas generadoras y distribuidoras de energía fijan parámetros de tensión, de frecuencia, que deberían ser estables. Muchas veces, en muchas partes del mundo, eso no sucede. Por ejemplo, hay países que operan con 110 voltios de tensión eficaz y hay países que operan con 220 voltios de tensión eficaz. Pero muchas veces las empresas generadoras y distribuidoras de energía tienen fallas y generan picos de alta o baja tensión por un segundo o más que terminan dañando los equipos. Cuando hay baja tensión, lo que hace es que el compresor quiera compensar eso con un exceso de corriente, pero también genera un exceso de temperatura y termine fallando. Pudiera a veces quemar bobinas en el compresor. Y también los picos de alta tensión pueden quemar las bobinas, y de hecho ha habido fallas por picos de alta tensión. Otras han sido fallas de frecuencia. Sabemos que los motores de corriente alterna muchas veces son regulados la velocidad con variadores de frecuencia. ¿Qué pasa? En muchos países la frecuencia es de 50 Hz o 50 ciclos y en otros es de 60 Hz y 60 ciclos. Si yo a un motor de 50 ciclos lo conecto a 60 ciclos, acelero su velocidad de operación y termino causándole un daño. Pero si yo a un motor de 50 Hz de frecuencia lo conecto a la red de 50 Hz y sin embargo la frecuencia varía demasiado, esto también puede dañarlo. Esas son algunas fallas en el suministro eléctrico que terminan dañando al compresor, pero no necesariamente son daños por fallas de diseño o fallas de garantía del compresor, sino por fallas ajenas al compresor. Hasta aquí yo les mencioné fallas ajenas a la fabricación del compresor, que la mayoría de los casos se dan y el compresor falla y el fabricante determina que no fue una falla en la calidad del compresor, sino una falla ajena, ¿sí?, al compresor. En esos casos, dependiendo del país, en el tercer tipo de falla, muchos lo que han hecho es demandas a las empresas generadoras y distribuidoras de energía. Hasta me ha tocado realizar
informes técnicos y presupuestos que el cliente debe presentar a la empresa generadora y distribuidora de energía para que ésta, a su vez, junto con el informe que realiza el fabricante mencionando una falla ajena al equipo, la empresa se haga cargo, la empresa generadora y distribuidora de energía se haga cargo del daño al equipo. Hasta aquí llegamos, no quiero extender excesivamente este video. Si quedaste con dudas o si quieres que me explaye más en alguno de los temas o en alguna de las fallas, por ejemplo el primer punto, cuando hay fallas que se le atribuyen al compresor erróneamente, cuáles pueden ser, por qué, cómo evitar, cómo hacer una prueba de compresión, una prueba de medición de consumo, o la segunda falla, cómo evitar retornos de líquido, por qué se pueden dar, o la tercera falla, errores eléctricos de suministro eléctrico, por qué, cómo se pueden evitar, cómo proteger un compresor con los elementos que existen para protegerlo, me lo dejas en los comentarios y hago un próximo video. Desde ya, muchas gracias a todos los que ya se han suscrito y a todos los que ven mis videos.